Yo creo que la palabra es bien clara, ¿verdad? Dios hablando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Yahvé, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Yahvé. Para que no quepa duda, digo yo, dice el Señor, la firma personal de Él. Comenzamos en el 16 y póngase cómodo, siéntese. Ay, demasiado interesante esto que voy a hablar hoy. Y es parte de la palabra, tengo que enseñárselo, tengo que explicarlo, tengo que, hermanos, compartirlo. Mi compromiso es enseñarle toda la palabra, así como vamos, no importa que nos llevemos años, pero así iremos meditando la palabra verso a verso, capítulo por capítulo. El tema de hoy le he llamado pecados contra el prójimo. Repita conmigo, pecados contra el prójimo. Hermanos, a través de esta lectura puedo ver a Dios trabajando en la formación del carácter de los creyentes. Las palabras divinas revelan la intención del corazón de Dios. Dios está interesado en que sus hijos tengan un carácter perfeccionado. El propósito de estos mandamientos, hermanos, era con la intención y es con la intención para formar nuestro carácter. Dios quiere que nosotros tengamos un carácter santo, porque las acciones pecaminosas que se prohíben aquí tienen que ver con el carácter. Son acciones pecaminosas del carácter y son pecados contra el prójimo. Por ello, en esta tarde le llamo una vez más, repito, pecados contra el prójimo, y estaré explicando desde el 16, 17 y 18 con la ayuda del Señor. Espero que pueda yo ocupar un tiempo considerable, que usted pueda ser paciente y pueda escuchar atentamente todo lo que traigo para enseñarle. A manera de introducción, Dios en la revelación de su palabra establece mandamientos en relación a nuestro trato personal con nuestro prójimo. El propósito de Dios al prohibir acciones pecaminosas contra nuestro prójimo es para evitar toda clase de malentendido, enemistades y todo aquello que interrumpa la paz y la sana relación entre nuestros semejantes. En el contexto, Dios señala varias acciones malignas que tenemos que evitar. La intención de Dios es que evitemos esto, que no practiquemos esto, para que podamos mantener la paz y la cordialidad en nuestro prójimo, principalmente con nuestros hermanos en la fe. Así que la primera prohibición de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos, para los creyentes es: no andarás chismeando entre tu pueblo. Dios prohíbe ese mal hábito de andar chismeando, esa mala acción de andar chismeando. Dios reprueba totalmente el chisme entre su pueblo. La acción de chismear va en contra de la naturaleza de un Dios veraz, lleno de verdad, amante de la verdad. Dios, hermanos, es amante de la verdad. Él es un Dios de verdad. Y todo aquello que violenta la verdad es pecaminoso para Dios.
Ahora escuche y aprenda lo que le quiero compartir. La palabra chismeando, que se menciona como palabra de la Biblia, se traduce de la palabra hebrea raquil. Raquil, del verbo hebreo rakal, que significa viajar por todas partes contando algo. Era la acción de aquel que iba de un lugar a otro llevando un montón de mentiras, cuentos, calumnias. De ahí la traducción chismear, que también es sinónimo de calumniador. En nuestro entendimiento, chismear significa esparcir mentiras y calumnias de otra persona. Eso es chismear. El chisme es repudiado por Dios, porque el chisme siempre deforma y distorsiona la verdad, corrompe la verdad por medio de muchas mentiras y las propaga por medio de calumnias, convirtiéndolas en dominio público. Para Dios, el chisme es un pecado que no debe de estar presente entre su pueblo. Los creyentes, nosotros, ustedes, todos nosotros, tenemos prohibido andar de chismosos. El chisme va en contra de la verdad, afrenta la verdad, corrompe la verdad. El chismoso insulta a Dios con sus mentiras y calumnias. El chismoso violenta la justicia de un Dios santo. El chismoso o la chismosa opera bajo el dominio de un espíritu de mentira. Eso es lo grave. Dentro del pueblo de Dios, el chisme rompe el lazo de unidad fraternal y quebranta también la confianza interpersonal del pueblo de Dios. Dentro de la congregación de los creyentes, el chisme produce mucho daño a la fe y a la comunión espiritual de nosotros los creyentes. El chisme es como un cáncer que va deteriorando internamente, profundamente el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Es admirable el silencio y nadie dice amén. Aleluya. Creo que están meditando profundamente, ¿verdad? El chismoso es un creyente dominado por la carnalidad e influenciado por espíritus inmundos de mentira, falsedad e hipocresía. El chismoso es una persona difamadora, es un difamador, inventor de mentiras y calumnias. Ahora, Dios, que conoce el corazón de todo ser humano, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce el corazón de todos. Y Él, que conoce el corazón de cada persona, ha dicho que la persona, escuche, esto es serio, Dios ha dicho que la persona de corazón rebelde tiene una tendencia pecaminosa a ser chismoso. Qué terrible. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde Dios revela eso? Jeremías 6:28, un texto de referencia, siguiendo la misma línea de revelación acerca de lo pecaminoso del chisme. Mire lo que dice. Medite, por favor, léalo con atención. Todos ellos son rebeldes. Ahora, ¿quién es un rebelde? ¿Quién es un rebelde? Aquel que no acata, ni respeta, ni se sujeta a una ley o a una autoridad.
Ese es un rebelde. Aquel que no reconoce una ley, una autoridad. Ese es un rebelde. La palabra porfiados se refiere a aquel que es terco, obstinado. Porfiado es una persona que no entra en razón, aunque esté equivocado, no entra en razón. Ahora, la persona que tiene el corazón lleno de rebeldía y terquedad, como dice la palabra, todos ellos son rebeldes y porfiados. Mire lo que hace, mire el error que comete, mire la acción maligna que practica. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan, ¿qué cosa? Chismeando. Qué terrible, hermanos. Como dije hace unos minutos, el de corazón rebelde tiene una tendencia a caer en esta práctica pecaminosa, andar chismeando. Y en lo personal, hermanos, por la experiencia que tengo ya de pastor como en muchos años, en lo personal yo he comprobado que las personas, los creyentes de corazón rebelde, son los más propensos a andar de chismosos en la congregación. Y Dios prohíbe estrictamente. Regresémonos a Levíticos 19:16. Dios prohíbe: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Y quiénes son los que pueden caer de una manera más rápida en ese error de andar chismeando? Los que tienen problemas de rebeldía, los que no respetan una ley, los que no respetan una autoridad, los que se rebelan, los que se oponen a todo. Son las personas que pueden caer principalmente en esta práctica que Dios prohíbe: no andarás chismeando entre tu pueblo. Lo dice Dios, se los estoy mostrando con la Biblia. El chisme expresa un corazón corrupto, lleno de rebeldía y terquedad. El chismoso, hermanos, va a pecar muchas veces con su boca. Porque ¿cuál es el instrumento que se usa para andar diciendo chismes? La boca, las palabras. Y resulta que de la abundancia del corazón habla la boca. Número 2, otra acción prohibida por Dios dentro del mismo texto: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Esa es otra acción que Dios prohíbe en nosotros los creyentes. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentar, esta segunda acción también es pecaminosa delante de Dios. Escuche, el atentar contra el prójimo, según el contexto, tiene mucha relación con el chisme. Dios relaciona el atentar contra el prójimo, Dios lo relaciona con el chisme. El inventar mentiras, calumnias y propagarlas por medio de la difamación ya es un tipo de atentado contra nuestro prójimo. La palabra atentar tiene un significado muy amplio en la palabra original hebrea. Se traduce como atentar, enfrentar, resistir, oponerse. La idea de cuando alguien se levanta en contra de otra persona con la intención de dañarla, lastimarla, agredirla. La difamación de algún chisme, hermanos, sobre todo del chisme, ya es un tipo de agresión contra el prójimo. Lo pecaminoso
de atentar es que se pone en riesgo la integridad del prójimo, el testimonio de nuestro prójimo, la integridad de los hermanos, el testimonio de los hermanos. Pero sobre todo, según en las palabras de Dios, el atentar, hermanos, pone en peligro la vida del prójimo. Lamentablemente, muchas personas se les ha privado la vida o han perdido la vida nomás por un chisme, una calumnia, una mentira en su contra. Si hay personas que han llegado hasta ese punto, hermanos, alguien les levanta un chisme y no era cierto, y terminan matándolo por un chisme, por una mentira, por una calumnia. Hay muchos creyentes, hermanos, creyentes en las iglesias, ministros, pastores, que se les ha dañado el testimonio porque alguien se levantó en contra de ellos y los puso en mal contra otras personas. A mí me ha pasado. El problema de atentar, enfrentar o levantarse, en este caso, contra un siervo de Dios por medio de un chisme, una calumnia, es que se le daña el testimonio. Y una vez que se le daña el testimonio, puede perder la reputación y la confianza con los demás creyentes. Dios revela la naturaleza maligna del chisme con la misma naturaleza maligna de un asesinato. ¿Se escuchó? El chisme, en este caso el asesinato, produce una muerte física, pero el chisme puede producir una muerte espiritual. Cerrando ya el versículo, la palabra prójimo revela aquel o aquella persona más cercana en nuestras relaciones personales. El prójimo es aquel que convive muy de cerca con nosotros. Prójimo aplica a tu amigo, compañero, vecino, tu hermano en Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Versículo 17. Amén, gloria a Dios. El 17 dice, léalo conmigo en voz alta: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ahora Dios se mete con la familia. A tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Aquí encontramos otra acción prohibida por Dios, que es la tercera dentro del contexto. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Me parece muy serio ese asunto, Continuando con la lista de las acciones pecaminosas prohibidas por Dios, ahora se menciona la acción de no aborrecer al hermano. Y este mandamiento aplica directamente a la familia. Puede ser la familia humana y también la familia espiritual. Nosotros los cristianos tenemos doble comunión de familia. ¿Sí sabía eso? Doble comunión de familia tenemos. Por un lado, la familia humana, compuesta por mi papá, mi mamá, mis hermanas o hermanos. Y por otro lado, mi familia en Cristo, mi familia en la fe, la familia espiritual, mis hermanos en la congregación. Y Dios prohíbe aborrecer al hermano, sea en la familia humana o en la familia espiritual. Prohíbe aborrecer al hermano para mantener el lazo de amor fraternal. Escuche y aprenda esto. En una familia no es normal aborrecer a un hermano. No es normal. Puede ser que quizá no estemos de acuerdo al 100% con nuestros hermanos,
hablando de mis hermanos de papá y de mamá. Puede ser que quizá no esté al 100% con mis hermanas de sangre, en mi familia natural, pero no debo de aborrecerlos. Como hijo de Dios, como hija de Dios, usted no debe de aborrecerlos. No podemos aborrecerlos porque va en contra de la naturaleza divina de un hijo de Dios. No es normal. La palabra aborrecerás significa enemistad, menosprecio, odiar, rechazar. Y aborrecer implica guardar rencor, resentimiento, enojo contra otra persona. Eso es muy delicado, hermanos, para Dios, porque el aborrecer es un problema pecaminoso del corazón. El que aborrece a su hermano tiene un corazón maligno y refleja su incapacidad para perdonar. En otras palabras, es malo y es duro de corazón. No se puede aborrecer a un hermano porque no es tu enemigo. Un hermano es tu familia, sea en lo natural, en lo terrenal o en lo espiritual. Por ser hermanos compartimos la misma sangre. En lo natural, la misma sangre. En lo espiritual, la sangre bendita de Cristo. Somos hermanos de sangre. Aquel que aborrece a su hermano está expresando que no pertenece a la misma familia. No tiene identidad. Aquel que aborrece a su hermano es del maligno y no de Dios. Y esto es fuerte, hermanos. Lo voy a decir, lo tengo que decir. Aquel que aborrece a su hermano comete la misma acción maligna que Caín, el cual aborreció a su hermano Abel, porque estaba dominado y cegado por el odio y llegó al punto de matarlo. ¿Y por qué lo mató? La Biblia da la respuesta rápidamente. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. No como Caín. Mire qué fuerte. Que era del maligno. ¿Y quién es el maligno? Señor lo reprenda. El diablo. Bíblicamente dice que Caín era del diablo. No era de Dios. Era del maligno. Tenía un corazón maligno, tenía un corazón malo. Mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que según este contexto, el aborrecer expresa mucha maldad en el corazón. El que aborrece a su hermano es un asesino espiritual. El que aborrece a su hermano, según el texto, tiene más del diablo que de Dios. El que aborrece a su hermano no ha conocido verdaderamente a Dios, porque Dios es amor y su amor es perdonador de toda clase de agravio. El aborrecer al hermano expresa un corazón dominado por la naturaleza maligna y ausente del amor de Dios. Regresémonos a versículo 16 de Levítico 9:16. La instrucción que Dios nos da, 17, perdón. La instrucción que Dios nos da cuando se presenta esa situación pecaminosa en el pueblo de Dios, en los creyentes, en la familia, la instrucción divina es que se tiene que razonar con aquella persona. Esa es la instrucción de Dios. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. La palabra razonar
escuche esto, muy importante, significa hablar con la razón, resolver la situación apelando a la razón, al buen juicio, al buen entendimiento. Mire la importancia de razonar cuando hay problemas de enojo con alguien. Cuando hay enemistad de por medio, el que aborrece, mire lo que Dios está revelando, el que aborrece ha perdido la razón. Mire qué interesante. El que aborrece a su hermano ha perdido la razón. Es lo que Dios está diciendo. Por ello pide razonar con con el que se tiene el problema. La idea de razonar es sentarse a platicar, aclarar el problema y encontrar una solución por medio de la razón. La acción de razonar implica hacerle ver su error, su mal proceder, mostrarle su equivocación y finalizar la situación de disgusto por medio del perdón. Esa es la instrucción bíblica. La última frase, muy importante también, para que no participes de su pecado. ¿Qué significa esto? Que no debemos contaminarnos con los sentimientos rencorosos, sentimientos de amargura, odio o rechazo de otra persona. No debemos engancharnos en esos sentimientos malignos. No debemos esclavizarnos, caer en la trampa de esos sentimientos de coraje, de rencor. Ante cualquier situación, hermanos, que le dé lugar a lo pecaminoso, no debemos de participar, es decir, no permitir que eso nos domine, nos contamine, nos gobierne negativamente de manera emocional. Quizá en el momento, al recibir un agravio o una injusticia, quizá nos vamos a incomodar o temporalmente nos vamos a enojar, pero no dejar que se convierta en nosotros en una raíz de amargura y terminemos contaminándonos, es decir, participando también de lo pecaminoso. Según la expresión, no participes de su pecado. Escuche esto: el que aborrece, el que odia y desprecia a su hermano ha cometido pecado delante de Dios. Miren qué problema se encuentra aquel que dice: no, yo no voy a perdonar. Dios tenga misericordia, porque es pecado. Dios lo toma como pecado. Dios está prohibiendo todo esto, hermanos. La solución es perdonar, ser humilde, reconocer, platicar. Y si me tengo que humillar y reconocer que la ofendí o me equivoqué, hay que hacerlo. Versículo 18: no te vengarás, dentro del mismo contexto. No te vengarás, y se reafirma el pensamiento, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta última expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo mandamiento más grande en la Biblia. En ese mismo contexto, Dios aquí, hermanos, habla a la conciencia del que sufre, del que sufrió algún tipo de agravio u ofensa. Dios le dice: no te vengarás. Señor, pero es que me ofendieron, me insultaron, me robaron. No te vengues. No le des lugar. Porque vengarse implica la acción de hacer justicia de manera personal. Vengarse es retribuir con enojo, con rencor. En palabras más sencillas,
Vengarse es desquitarse personalmente, valiéndose de la maldad para hacer pagar al que cometió aquel agravio. Y dice Dios, está prohibido que ustedes se venguen. No te vengarás. Dios también advierte y prohíbe al creyente no guardar rencor a los hermanos en la fe. No guardar rencor significa que no debemos almacenar sentimientos malignos, negativos, destructivos en nuestro corazón. No es propio ni normal que un creyente tenga un corazón lleno de rencor contra sus hermanos. Ser creyente y guardar rencor contra mi hermano, contra algún hermano, expresa falta de amor y falta de madurez espiritual. Porque se necesita ser maduro espiritualmente y amar de verdad a Dios para perdonar cualquier ofensa, en lugar de guardar rencor por ello. El llamado de Dios al creyente es amar al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo y también al hermano que nos ofendió significa tener un corazón justo y misericordioso delante de Dios. Siendo justos, podemos vivir en santidad delante del Señor. La justicia, como un principio de vida espiritual, nos capacita para vivir en santidad delante de Dios. Así que, mis hermanos, cuide su corazón. Cuide su corazón. No permita que su corazón se convierta en un basurero, ni del diablo, ni de nadie. No se contamine, no se amargue, no se destruya a sí mismo. No, hermanos, está de por medio la justicia y la santidad. Así que agravios van a venir, ofensas van a venir, quizás nos vamos a incomodar. A lo mejor en el momento que nos enteramos nos vamos a enojar, pero hay que dejar que eso pase y que no se convierta en una raíz de amargura, porque nos contaminamos y podemos contaminar a otros. Por eso Dios dice, no aborrezcas ni tampoco guardes rencor. Oiga, se lo voy a decir a manera de chiste, porque lo vi en un meme. No guardo ni dinero y voy a andar guardando rencor contra otra persona, perdiendo la paz de Dios, peligrando me condene yo eternamente por causa del odio, por causa del rencor. Yo creo que ahí es donde entra la cordura, la inteligencia, sabiduría, madurez, el amor y el temor de Dios. A lo mejor no voy a estar de acuerdo contigo al 100%, pero no te voy a odiar. Eres mi hermano, no eres mi enemigo. A lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo al 100% conmigo como su pastor, pero eso no te da derecho a que me odies o a que me guardes rencor. No soy tu enemigo. Pensar que tú eres mi enemigo o que yo soy tu enemigo me habla de una falta de discernimiento espiritual de quién realmente es nuestro enemigo. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra quién? Principados, potestades. Ellos son nuestros enemigos, no mi prójimo, menos mi hermano, mi hermana. Pónganse de pie, por favor. Espero que esta palabra nos capacite, hermanos, para poder vivir en justicia y en santidad. Mire qué preciosa la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr al enseñarnos esto? Formar un carácter justo y santo,
es lo que Dios quiere hacer. Formar en su pueblo un carácter justo y santo. ¿Cuántos están dispuestos a ser formados? Bueno, pues no odie, no aborrezca, no guarde rencor, no ande levantando mentiras, chismes, calumnias contra su prójimo. Deténgase, no le dé lugar a eso. No deje que nadie le caliente en la cabeza, hermanos.